Se pide calcular el volumen del sólido generado al girar la región acotada por dos parábolas. Una es igual a y raíz de x y la otra es igual a y igual a x al cuadrado. Bueno, si le damos valores aquí, por ejemplo, en x en y, cuando x vale 0, y vale 0. Cuando x vale 1, y vale 1. Si x vale 2, 2 por 2, 4, y vale 4. Si esto vale menos 1, esto vale 1. Si esto vale menos 2, por menos 2 es 4. Bueno, entonces ya podríamos representar. Cuando vale 0, 1, 2, etc. Entonces, para 1, pues vale 1. Para 2 vale 4. 2, 3, 4. Por tanto, la curva es así y es simétrica por aquí. La función par, simétrica respecto al eje y. Bueno, ahora si hacemos la raíz de x sería exactamente igual. Sabiendo que esta raíz cuadrada la podemos pasar para aquí, sería x igual a y al cuadrado, con lo cual tendríamos el mismo caso pero invertido. O sea que en realidad la curva que nos daría sería, por ejemplo, cuando vale 1 y al cuadrado, pues x vale 1. O sea que pasaría por este punto, sería algo así. O sea, sería la simétrica respecto ahora a la línea que pasa, que es bisectriz de estas dos, o sea, y igual a x positiva. Bueno, pues entonces se pide calcular, si ahora tenemos esto, lo vemos de cerca, tenemos aquí una curva que entra tangente y que pasa por aquí el vértice, donde corta luego a la otra tangente por y, por x, y que pasa por este vértice, como una gota de agua. Esta es la curva de la que queremos calcular su revolución, por ejemplo, sabiendo que va a girar en torno al eje x. Tendríamos el eje x y aquí el eje y. Eso quiere decir que cuando esto gire, pues lo que se va a generar es algo como esto. Tenemos la parábola, algo así. La parábola es una curva cónica, sección de un cono, que al hacer la revolución de la parábola sale como el foco de un coche o una antena parabólica, pero no es sólida ni hueca, sino que por aquí dentro tiene esta forma así, ya que esto tiene un hueco, entonces estas serían las circunferencias que definen esa superficie. O sea que en realidad la curva, al hacer el giro, aquí aparece seccionada, de manera que nos dejaría ver, si cortamos por la mitad, nos dejaría ver estos dos detalles, ¿no? O sea que cortada la mitad y ya girada, pues tenemos aquí, si lo pongo en 3D, tengo aquí este trozo y aquí abajo este otro. Entonces ha sido cortada, o sea que aquí tenemos la forma circular, porque es de revolución, y aquí todas estas circunferencias. De manera que esta sería la sección. Aquí esta es la forma seccionada y esta también. Pues tenemos aquí ya el hueco. Como no es muy intuitivo, pues bueno, podemos darle un poco aquí de sombra para hacer ver que esto es un hueco y esto es una forma circular. O sea que tendría ahí un hueco. O sea que le hemos quitado la mitad de la figura, de manera que ahora al quitarle ese trozo lo desplazamos, por ejemplo, hacia abajo y nos queda aquí el trozo parabólico de la superficie del paraboloide y ahora esta forma que entra hacia adentro así. Bueno, pues si calculamos eso, tenemos que aquí, si consideramos un rectángulo que va a girar y aquí otro rectángulo que va a girar, en realidad tenemos que el rectángulo este grande, si lo consideramos desde aquí hasta abajo, por ejemplo desde aquí hasta aquí, nos provoca todo este cilindro.
a dibujarlo aquí, provoca todo este cilindro. Si ahora de repente cogemos el rectángulo este menor, que vamos a ponerlo en otro color, por ejemplo este, en el momento en que lo giramos, pues nos aparecerá el cilindro interno y es el que va a provocar aquí el hueco. De ahí que digamos que aquí se van a formar arandelas que tienen, pues según nos acercamos aquí, un grosor menor, o sea, serían arandelas con un hueco grande, algo así. Mientras que aquí abajo pues tendremos una arandela con un hueco muy pequeño, algo así, y sin embargo la zona sólida más grande. En todo caso, todas estas arandelas que generan la figura, pues sabemos que tienen por volumen es igual a pi por r al cuadrado por la altura. Ahora bien, si nosotros consideramos estas arandelas de anchura mínima, tenemos entonces un diferencial de volumen que podemos escribir. Diferencial de volumen es igual a pi por el radio al cuadrado por la altura. Y ese es un disco, en este caso, un disco sólido, sin hueco, de tamaño muy pequeño. En el momento en que sumamos muchos discos, pues tendremos que la sumatoria de todos ellos nos dará al integrar el diferencial del volumen nos dará el volumen total de esta superficie, que será pi por el radio al cuadrado, vendrá definido por la curva y al cuadrado por el diferencial, que es la altura esta de x. Ahora bien, si nosotros también hacemos los cilindros internos, esto lo puse en rojo, es el grande, el cilindro exterior. Si hacemos los internos, pues será igual, pero quedará definido por la curva esta interna, lo que es i cuadrado, ¿no? Vamos a llamar i sub 2 cuadrado, por la altura, por pi. Entonces habrá que restar esto menos esto para obtener el volumen total de la superficie. Podemos escribir ya, entonces el volumen total será igual a pi y de x los podemos sacar fuera, son constantes. Pi siempre lo ponemos al principio, de x al final. Y ahora tenemos aquí que integramos, vamos a integrar en la intersección de ambas. Cuando i vale 1, pues en los dos casos sí resolvemos estas dos ecuaciones. Para i valor 1, x también es valor 1. Eso quiere decir que este es el punto de intersección de cuando x vale 1, y vale 1. O sea, x igual a 1. Entonces sería hacer esto vamos a hacer desde 1 hasta 0, ya que el volumen es hasta 0. Es este trozo hasta 0. Entonces tenemos pi por, integrando desde 1 hasta 0, tenemos el radio mayor que vendrá dado por esa expresión, y la expresión tenemos que será una curva menos la otra. O sea, ya podemos poner, una es, vamos a poner la de arriba, que es la que pasa por encima, es i igual a raíz de x. Entonces tenemos radio, el mayor, x al cuadrado, menos el radio que pondremos menor al cuadrado, y todo esto de x. Tenemos entonces que pi entre 1 y 0, y ahora tenemos el primero al cuadrado, es esto al cuadrado, cuadrado y raíz se va, entonces nos queda solo x, y el segundo tenemos x al cuadrado y al cuadrado de x igual, y ahora tenemos que esto es x menos x, 2 por 2, 4, x menos x a la cuarta de x, todo esto evaluado entre 1 y 0 de pi. Y por último tenemos que, vamos a sumarle aquí 1, y tenemos pi que multiplica x, aquí tiene 1 más 1, 2. Y ese mismo número lo ponemos de denominador, partido por esto más 1, 4 más 1, 5. X elevado a 5. Y ese mismo número en el denominador. Y todo esto evaluado entre 1 y 0. Bueno, esto es otra cosa. Bueno, por último ya
El 0 ya no hace falta que le sustituyamos porque 0, entre esto es 0, entre esto es 0, entonces tenemos es igual a pi, que multiplica 1, sustituimos ahí, 1/2 menos 1/5. Entonces si hacemos esto tenemos que pi es igual a, pi que multiplica el mínimo común múltiplo es 10, 2 por 5 por 1, 5, 5 por 2, 2, y esto es 5 menos 2 es 3, pi por 3 por 10 unidades cúbicas. Bueno, pues ese es el volumen de este objeto que queda aquí dentro y que tiene aquí un hueco, que cogimos aquí la mitad, pero al revolucionarse la forma plana que genera en realidad estas dos parábolas nos provoca aquí esta superficie externa de paraboloide, y en el interior pues sería el paraboloide ya sólido menos este hueco que genera este detalle así, que la sección ahí la vemos aquí cortada según esta forma.